Gracias. Bueno. Buenas tardes. Alguien nos decía que era un documento muy pequeñito. Les digo sí, pero es efectivamente igual de importante, ¿no? Lo voy a poner ahorita. Así, para que no se nos devuelvan estos. Y si quieren, se va a ver un poco extraño, pero para no... ¿Este es el primer documento? Ese es el primer documento, sí. Es el de... en realidad su título sería más bien una invocación. Diría, en el nombre de Adonai, Supremo Señor de los Ejércitos. Pero la historiografía lo conoce como las Memorias de Luis de Carvajal el Mozo. ¿Qué medidas tiene, perdón? ¿Perdón? ¿Qué medidas tiene el documento? Mide 9 centímetros por 11.5, aunque varía. Recordemos que él no tiene los papeles ni cómo recortarlo para hacer un documento muy bien elaborado, ¿no? Entonces es este. ¿Dónde encontramos esta historia? La historia, bueno, se ha escrito varios libros en relación al personaje. Desde Riva Palacio escribió don Pablo Martínez del Río un libro que se llama El Iluminado. La historia salió. Los otros dos son desconocidos. No se había hecho una transcripción. Sí, en 1931, 34, perdón, don Alfonso Toro hace una transcripción del primer documento, pero adolece de muchas cosas. Por ejemplo, no desarrolla las abreviaturas, a veces no se sabe qué está poniendo porque pues escribían de una manera y es difícil transcribirlo. Ya terminamos el primer documento y vamos a la mitad del tercero. El segundo tiene otras implicaciones, como lo verán ustedes ahorita. ¿Pero todo está escrito en castellano o también está No, escrito? este que sigue está escrito en latín. Y tiene otras implicaciones. Es muy pequeñito este otro, nada más son 2 hojas, pero tiene hojita de oro. Ustedes lo podrán ver con su hojita de oro. Este sí no creo que lo alcancen, van a tener que tomar la imagen así. Y tiene una particularidad, dice Lex Adonai Tetragrammaton. Y aparte, en la parte de abajo dice Audi Israel Dominus Eus Tuus Eus Unus Deus Unus Est. Algo así como escucha Israel, Dios es único. Algo así, digo, es una transcripción, una traducción que estoy haciendo de manera así muy especial. Y este es el segundo documento. El tercer documento es este que está aquí y se llama Modo de llamar a Dios y ejercicio devotísimo de oración.
Y él comienza haciéndolo como cualquier libro tendría, ¿no? Un preámbulo para entrar en la oración y comienza diciendo una serie de sentencias religiosas. Como ustedes pueden ver, la letra es pequeñísima. O sea, esto un copista no lo haría exactamente. Eso es muy difícil. Y además, ¿para qué va a ser una copia de este tamaño? ¿Cuándo fueron escritos? En diferentes momentos tenemos, dentro del expediente, tenemos un momento en el que él dice, porque cuando lo tiene la Santa Inquisición, le preguntan, y siéndole mostrados unos librillos, esta es la badana negra. ¿Dónde está? Exacto. No es en realidad una encuadernación, es nada más como una cartera que ellos ponen. Pero sí, en realidad lo que él hacía es que esto lo tenía metido así en su sombrero. ¿Cuál es el nombre de la persona que se lo dio? Jacobo Nachbin. Lo conocían en inglés como Jack Nachbin. A él, por lo menos sabemos que a él acusan. Sí, y en los periódicos de 1932 aparece él en una fotografía cuando está detenido por las autoridades mexicanas. Fueron 4 documentos, aquí nada más hay 3. Y dice que es otro que viene en una encuadernación aleonada, le llaman. Quiere decir con amarillo y negro, ¿no? Un poquito con las motas, como se les llama, de ese color. Y entonces él dice que sí, pero que ese no era de su autoría, que lo había escrito un maestro que él tuvo en Tlatelolco. Y era también muy pequeñito. Y dicen en la historia, eso no lo he comprobado todavía, que ese documento, cuando un grupo de volúmenes de la serie de Inquisición lo tuvo don Luis González Obregón, se lo regaló a alguien. Dicen, todavía no lo hemos podido corroborar esa información, pero es una información importante en ese sentido, ¿no? Bueno, es un manuscrito de la Inquisición que fue escrito por un personaje que fue acusado en 1591 y 1595 de judaizante. Es un manuscrito muy importante en virtud de que es considerado el primer escritor judío en América, porque en el proceso queda de manifiesto que además de hacer escritos y oraciones para su religión, también es un gran poeta. Entonces, por eso es considerado el primer escritor judío en América, en virtud de esas facultades literarias que tenía. Pero su historia y la de su familia está envuelta en un aspecto muy difícil, puesto que él, su mamá, 4 hermanas y su padre, fueron quemados por la Inquisición. El papá en efigie, es decir, ya había muerto él, pero hacen una figura y dicen que es él. Y su mamá y sus hermanas sí son quemadas por la Inquisición aquí en el centro histórico, atrás de donde está el Museo Franz Mayer y la Alameda. Entonces, lo importante es que el proceso es un proceso muy importante que incluye a 120 personas acusadas de ser judíos, lo cual era un gran delito durante durante toda la época virreinal, ¿no? Entonces, los manuscritos se encontraban en el expediente que se formó en el Archivo General de la Nación, se resguardaban hasta 1932, fecha en la que desafortunadamente fueron sustraídos. Recientemente, y esa será una historia que me gustaría más bien que la contara el licenciado Jorge Pasapera, fueron localizados en Nueva York en una subasta y por diversos aspectos los tenemos ahora aquí en México y particularmente en la Biblioteca Nacional de Antropología. Entonces la parte de cómo se rescatan, tal vez el licenciado la puede dar. Aparece en el mes de julio del año pasado en la ciudad de Nueva York, como bien decía el doctor Brito, en una galería de subastas. Entonces, dada la intervención del Consulado General de México en Nueva York, es que se hacen las gestiones necesarias como hacerle saber de esto a la Secretaría de Cultura para que el documento regresara a México. Sin embargo, de no ser por la generosidad del filántropo estadounidense y judío Leonard Milberg,
el documento no hubiera podido regresar, ya que él asume el costo de este documento y lo dona al Estado mexicano. Y es por eso que ahora este documento regresa a su hogar, que es México. ¿Se conservan este tipo de documentos? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es mantenerlo, hacer una digitalización y después va a ser resguardado en la bóveda de la biblioteca, en donde resguardamos los códices y otros manuscritos de importancia. Ahí se controla tanto la temperatura como la luz y la humedad. Siempre son constantes y por consiguiente pueden mantenerse durante muchísimo más tiempo. Lo que vamos a hacer es una digitalización en alta resolución para tenerla y que el documento ya no sea molestado en cuanto a la manipulación. Pero esa es la manera como la mayoría de documentos relevantes se resguardan en archivos y en bibliotecas. Y para consulta, justo la digitalización podrá quedar en las redes de Lina para que la gente pueda verlo, ¿verdad? Efectivamente, dada la relevancia, hicimos esto igual con el Códice Chimalpain. Si ustedes recuerdan, se hizo una digitalización que en la actualidad puede ser consultable en la página de Lina o de la biblioteca sin mayor problema, en todas y en cada una de sus hojas, incluyendo las pastas de la encuadernación que tienen. Entonces todo eso puede ser analizado. Los documentos, creo que el resguardarlos así y sobre todo digitalizarlos nos permitirán que los documentos ya no sean manipulados. Sobre el contenido de este documento, ¿qué es lo que se ha podido averiguar? Son 3 documentos, uno que se conoce como las Memorias de Luis de Carvajal, donde narra toda su vida, desde que llega a América y hasta un poco antes de que sea aprehendido por segunda ocasión en 1595. El segundo se llama Lex Adonai, que quiere decir algo así como la ley de Dios o ley de Adonai, que es una forma de llamarle a Dios, Yahvé o Adonai, esa es una forma. Y el tercero es un manuscrito que trae oraciones, se llama Modo de llamar a Dios o ejercicio devotísimo de oración, es el título. A su Dios dándole gracias por los bienes recibidos hasta ese momento, ¿verdad? ¿Sobre qué está escrito esto? ¿Qué tipo de materiales usaron para crear el manuscrito Carvajal? Todos los manuscritos en la antigüedad estaban realizados sobre tela, o sea, es un papel hecho de tela que era muy durable. Me preguntaban hace un momento que cuánto puede durar un documento así, y yo les decía que tenemos documentos de aproximadamente 800, 1000 años y que no tienen mayor problema si se mantienen en óptimas condiciones. Este ya va a cumplir, casi 400 y tantos, ya tiene 420 y tantos, y el documento puede leerse con una lupa de manera muy bien. Lógicamente la digitalización nos ayuda, pues porque lo hacemos grande más rápido, ¿no? Pero leer este documentito era muy problemático cuando no había la tecnología todavía, como se hace normalmente, y posteriormente se le aplica una parte de tinta hecha con oro precisamente, que es oro en hoja le llaman. Es como se hacen los documentos de los retablos, que es esta. Este es el segundo documento y es muy bonito porque él juega un poco con las letras. Si ustedes ven este documento, lo voy a poner así. Aquí dice Lex A, que es de Adonai, pero luego viene la T y de la T saca la E, y luego viene una T, una R y una A juntas. Y lo que está poniendo aquí es tetragramaton. Aquí está la N arriba, que es una rayita. Entonces, lo que está haciendo este personaje es escribir como en los libros. Él leyó muchos libros, tuvo a su disposición los libros del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y entonces supo y vio muchas cosas. De hecho, sabemos por algunas historias que él mismo comenta aquí, que leyó libros como el que les voy a enseñar ahorita. Menos por 75 años en Estados Unidos, ¿verdad? 84.
Estuvo desde 1932 hasta que sale. Entonces, él dice que leyó este libro, por lo menos una versión de este libro. La biblioteca, como ustedes saben, resguarda alrededor de 60,000 libros conventuales. Aquí tenemos casi 28,000. Y los otros en algunos otros museos y bibliotecas como en Zacatecas y otros lugares, Tepoztlán, etcétera, ¿no? Entonces él dice que leyó particularmente los libros del Pentateuco en el libro de Jerónimo de Oleastro. Este es un libro de 1586, pero él lo leyó y de ahí toma algunos aspectos para que escribe aquí. Cuando comienzan a darse cuenta los sacerdotes de que están utilizando información de manera para ellos incorrecta, porque se va fuera de los cánones que marca la ley católica, lo que hacen es mandar corregir lo que está mal. Entonces a eso se le llaman expurgos. Entonces los libros son expurgados y aquí dice que está corregido conforme al expurgatorio del año de 1632. O sea, poquitos años después de que leyeron alguien se dio cuenta que estaban malinterpretando una información y mandó hacerle un expurgo que se volvió a repetir en 1707. ¿Y a qué me refiero con un expurgatorio? En donde ellos iban a la parte en donde estaba el documento y tachaban lo que no querían que se conociera. Entonces eso es muy importante porque puede decir aquí interesante. Por ejemplo, aquí le ponen algún dato que resultó importante para el personaje, pero en otros momentos, aparte de los datos, lo tachan completamente. Nada más que no lo encuentro en este momento, como suele suceder cuando buscas algo. Sabemos que en 1932 un investigador que venía de la Universidad de Northwestern viene a México y lo solicita ver los manuscritos y va haciendo sustracciones. Ese señor se llamaba Jacob Jack Nachvin, y entonces uno de los empleados del archivo se da cuenta de que hacen falta documentos, le dice al director del archivo de ese entonces y ven quién ha pedido esos documentos y pues se dan cuenta que es este señor, van, lo apresan y lo llevan a la delegación. Y entonces ahí se dan cuenta de que faltan muchos, entre esos faltaban estos tres. Y lo que hacen es pues exigirle que los devuelva, pero él, como no le encuentran nada, lo tienen que dejar libre y bueno, se regresa a Estados Unidos. Su historia también es un poco difícil porque él es judío polaco. Sabemos que se casa con una norteamericana, regresa a Francia en 1935-36 y se le pierde la pista como por 1942. Algunos dicen que es muy probable que haya muerto en los campos de concentración nazis. Sí, bueno, la biblioteca está abierta de 9 a 9 de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y trayendo una identificación puede consultar los libros y trayendo una carta específica sobre qué quiere consultar, lo puede hacer sin mayor problema. Este tipo de manuscritos implica una mayor dificultad de su consulta, pero lo que hacemos es que usualmente los digitalizamos y se los podemos poner en disposición de manera digital.